Queridos hermanos, este domingo el Señor nos presenta tres parábolas, la posibilidad de leerlas juntas o leerlas separadas. Nosotros hemos elegido la primera, que es la de la oveja perdida, pero son tres parábolas sobre la misericordia de Dios. La primera es esta, la de la oveja perdida, las 99, ¿sí? La segunda es de la dracma perdida, es decir, esa mujer que pierde el dinero, barre la casa, enciende las lámparas, encuentra la dracma y se alegra. La dracma era una moneda de la época de Jesús. Y la otra es la del hijo pródigo, que ya conocemos todos, ese hijo menor que le pide la herencia a su padre, va, se la malgasta en mujeres, en alcohol, queda en la miseria, termina queriendo comer con los chanchos, la comida de los chanchos, y recapacita y quiere volver a la casa del padre. Y cuando vuelve el padre, en vez de recriminarle, simplemente lo ve venir de lejos, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, lo viste y hace un banquete porque ha recuperado a su hijo. Esas tres parábolas obviamente nos hablan de algo, que es la misericordia, que es una de las características propias de la Iglesia. Si hay algo que define a Dios, es el amor. Lo dice la Escritura, Dios es amor. Si hay algo que define al amor de Dios, es la misericordia, porque por puro amor y pura misericordia nos ha enviado a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. ¿Qué significa la palabra misericordia? Es una palabra compuesta en latín, que significa misere y corde. La palabra corde significa corazón. Y misere es la miseria, la porquería, la mugre. Es decir, Jesús pasa mi mugre, mi porquería, mi dolor, mi angustia, mi pecado por su corazón. El misericordioso, ¿qué hace? Pasa por su propio corazón la miseria del otro, la hace suya, se compadece, es decir, es capaz de sufrir con el otro, el dolor del otro, un dolor que no es propio. Por eso, la identidad de la Iglesia es la misericordia. ¿Qué iglesia puede seguir a Jesucristo? ¿Qué iglesia puede seguir el mandato de Dios? ¿Qué iglesia puede ser testigo de la resurrección de Jesús, de la salvación de Dios, si no es una iglesia misericordiosa, una iglesia que abraza? Pero ojo, porque todos decimos sí, tiene que ser así, pero a veces cuando dentro de la iglesia hay pecadores, uno se escandaliza y se enoja. ¿Cómo va a andar con este? ¿Cómo el padre se junta con este? ¿Cómo esta gente está acá metida acá adentro? ¿Cómo este otro está metido acá adentro y no viene a misa? ¿Cómo pasa? Porque de la misericordia todos estamos de acuerdo. Pero cuando la iglesia empieza a ser misericordiosa, muchas veces nos incomoda. ¿Qué es lo mismo que les pasa a los fariseos? Recuerden ustedes que la palabra fariseo, ¿qué significa? Hipócrita, ¿sí? El hipócrita. Hipó significa debajo, crités, máscara. El hipócrita es el que se esconde detrás de una máscara. Parece una cosa, pero es otra. Actúa. De hecho, hipócrita se le llamaba a los actores en la antigüedad. El hipócrita actúa. Con una máscara hace un personaje para engañar a los demás. Y eso es muy común dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vemos que los pecadores se empiezan a acercar, o los que nosotros consideramos pecadores se empiezan a acercar, nos enojamos, nos escandalizamos. ¿Qué es lo que le pasaba a Jesús? ¿Qué era lo que le dice la lectura de hoy? Los hipócritas y fariseos, los publicanos, los fariseos, ¿qué hacían? Se enojaban porque Jesús comía con pecadores y publicanos. Iba a las casas de ellos, iba a comer con ellos. Pero los hipócritas se enojaban. En vez de alegrarse que Jesús había ido a esa casa, en vez de alegrarse de que esa persona que era pecadora se había acercado a Jesús, por lo tanto hay esperanza de conversión, hay esperanza de transformación, hay un proyecto de Dios con esa persona, no, se enojan, critican. Eso le pasaba a Jesús.
Estamos todos de acuerdo con que la iglesia tiene que ser misericordiosa y tiene que abrazar a todos y que dentro de la iglesia tienen que caber todos. Pero cuando lo vemos practicado, cuando lo vemos concreto, nos incomoda, nos molesta, nos pone mal. Y eso es porque en el fondo somos hijos de una gran hipocresía. Nos creemos mejores que el resto. Nos creemos ya convertidos, nos creemos un proyecto ya terminado. Cuando la conversión es para todos. Vamos a morir con defectos, vamos a morir con pecados, vamos a morir arrepentidos de un montón de defectos nuestros. El Padre Pío, ¿lo conocen al Padre Pío? Uno de los más grandes santos que dio la iglesia, con los estigmas de Jesús, murió pidiéndole perdón a sus hermanos por su carácter, agradeciéndole la paciencia, un hombre de un temperamento fuerte, que echaba a la gente del confesionario a veces, se enojaba, un santo. Y un día vino una actriz muy conocida a confesarse con él. Y la historia que todos sabemos es que la actriz le dijo que no creía en el infierno. Y él le dijo, bueno, vas a creer cuando estés ahí, y le echó, pues no estaba arrepentida. Lo que nadie sabe es la cantidad de veces que el Padre Pío la recibió a esa persona hasta llegar a esa confesión verdadera de su corazón, porque esa mujer después se convirtió. Era una actriz muy famosa de Italia. Y en todas esas charlas, esa mujer no iba a misa, esa mujer no dejaba su vida. Tenía contacto con un santo, hablaba, pero no estaba, hasta el momento indicado que se dio su conversión. Y las críticas que recibió el Padre Pío de que estaba saliendo con esa mujer, de que salía con las mujeres de su grupo de oración, son un montón. Por eso lo interviene el Vaticano, por eso tiene que ir un cardenal a ver si eso de los estigmas era verdadero, porque se lo acusaba de un montón de cosas que nada que ver, de gente hipócrita, dentro del convento, dentro del monasterio, que le molestaba que gente que era de otro palo, que eran pecadores, esté ahí, esté buscando a Dios a su manera, a su forma, como le salía, le molestaba. Pero nosotros sabemos que la iglesia tiene que ser así. La característica propia de la iglesia es la misericordia, porque es la característica propia de Dios. Miren Moisés, si no. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Cuando Jesús se transfigura, aparece Moisés con él. Es el gran patriarca del pueblo de Israel, el gran elegido, el gran ejemplo. Antes de que Dios lo elija, mata a una persona por enojo. Es un homicida. Se enoja por cómo tratan a un israelita y va y mata a un egipcio y se escapa. En esa huida Dios lo encuentra y lo elige para guiar a su pueblo. Un homicida. Funcionario del pueblo Egipto, alguien que esclavizaba a su propio pueblo, y Dios lo elige y libera a su pueblo a través de él, porque la característica de Dios es la misericordia. Tenemos muchos testimonios